Hermanos, muy buenos días. Señor les bendiga. ¿Cuántos se encuentran bien el día de hoy? Amén. Y estamos bien por la gracia de Dios. Padre, en este día recordamos realmente lo que significa amar. Tú diste tu vida por nosotros, Señor Jesús. Y allí, al poder ver, Señor, tu gloria, nosotros podemos conocer realmente lo que es el amor. Ayúdanos, Señor, a sentirnos amados cada día. Que entendamos realmente, Señor, que ya esa expresión de amor debería ser suficiente para nosotros. Que no estemos esperando, Señor, muestras de amor a la atención o en la atención de nuestros caprichos, sino que entendamos, Señor, que así no recibamos ninguna otra cosa. Tú nos has amado, has dado tu vida por nosotros, tu sangre y tu cuerpo, entregados para la gloria del Padre y para la salvación y santificación de tu iglesia. Así que damos gracias, Señor, y que podamos caminar en esta verdad cada día. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Bien, hermanos, tomemos asiento. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y en esta mañana iniciamos un nuevo capítulo en el libro de Apocalipsis, así que acompáñeme al capítulo 4 de Apocalipsis. Todo este capítulo tiene un tema central, pero lo vamos a ver en dos partes. Primero, los primeros 6 versículos, Apocalipsis 4 del 1 al 6, y el próximo domingo estaremos viendo Apocalipsis 4 del 7 al 11. Así que leamos estos primeros 6 versículos. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Señor, rogamos esta mañana, Padre, que tu verdad sea expuesta a nuestros corazones. Que solamente tus palabras, Señor, vengan al corazón de cada uno de nosotros, haciendo la obra, Señor, que tú has determinado según el proceso nuestro. Dios, que estemos atentos a tu verdad. Que no haya distracción, Señor, de ninguna manera para nosotros, sino que podamos estar atentos al mensaje, Señor, que deseemos este alimento, Señor, como la leche es deseada por el recién nacido. Te lo rogamos, Padre, para gloria tuya y en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermano, yo no sé si ustedes han visto videos, quizás algunos sí, en los que se muestra la tierra, y podríamos empezar en un punto de la tierra, quizás en una persona, un video mostrando a una persona dentro de la tierra, pero el video empieza a alejarse y muestra ya la tierra completa, y mientras tanto se va dando una descripción quizás de números, de tamaños o diferentes cosas, pero después el video se aleja y ya no vemos solamente la tierra, sino vemos el sistema solar.
Después de ver el sistema solar, empezamos a meditar o a darnos cuenta que la Tierra ya desapareció en medio de eso que estamos viendo. Ya no se ve. Y después, cuando se aleja aún más, ¿qué se observa? ¿Qué es lo siguiente que se ve? La galaxia, la Vía Láctea. Y ya nuestro sistema solar no se ve. Esa persona que se veía tan grande quizás en la primera imagen, ya no es nada desde esta perspectiva. Y después de la galaxia se amplía aún más y vemos en mayor dimensión el universo, y nuestra galaxia queda también perdida en medio de todo eso. ¿Con qué fin menciono esto? ¿Cómo se veía en el mundo o cómo se veía el hombre cuando inicia la primera imagen? Quizás se ven grandes, ¿no es cierto? O quizás el hombre se ve pequeño pensando en lo grande del mundo, pero después el mundo se va viendo pequeño. Y es, hermanos, que hay un cambio en lo que estamos o en lo que estoy narrando. ¿Y cuál fue el cambio? El cambio fue la perspectiva desde la cual se estaban viendo las cosas, ¿no es cierto? Primero estábamos viendo a la persona quizás en el video aquí, cercana, pero después la perspectiva es otra, desde arriba, y es otra la forma en que se ve. Se ve quizás realmente el tamaño o la realidad de lo que estamos observando. Terminamos las 7 cartas a las iglesias hace 8 días y vimos estos mensajes para las 7 iglesias que están allí en Asia, pero que pudimos entender que es extendible a todos nosotros como iglesia. Y aunque hemos visto cómo lo llevamos hacia nosotros en cada iglesia, al menos era la intención, poder ver que lo que Jesús le estaba mostrando a cada iglesia aplica para nosotros. Aún podríamos pensar que hay cosas que son de allá, del tiempo de estas iglesias, y que no nos corresponden a nosotros. Estas iglesias tenían tribulación y tenían persecución por el Imperio Romano. Y habían algunas que no estaban en esta situación, o por lo menos no se menciona. Recuerdan que habían 2 iglesias a las que no se mencionaba que estuvieran como en esa tribulación, o mejor, sí, creo que eran 2 iglesias que de hecho fue a las que Jesús les habla como con mayor fuerza, como con palabras más fuertes. Y estas iglesias a las que no se menciona que tuvieran tribulación, lo que podríamos ver es que estaban como muy adaptadas al contexto cultural en el que vivían. Estaban muy inmersas en su contexto cultural, a las formas que tenían en ese momento y al gobierno quien dictaba las leyes en ese momento, que tenía mucho poder, que era el gobierno romano, el del César, y se veía como grande ese gobierno y como indestructible, ¿no es cierto? El pueblo cristiano, incluso los israelitas también que fueron víctimas de esto, no veían que ellos tuviesen la fuerza para poder enfrentar a este gobierno, al punto que algunos preferían someterse a sus formas para lograr ¿qué? Bienestar, para no sufrir. O me adapto al estilo de vida, a sus normas, o no tengo que comer. ¿Recuerdan los de los gremios? O me adapto a los gremios o no voy a tener que comer. Al pensar en eso podríamos decir, nosotros por nuestro contexto no tenemos esa situación. Nosotros tenemos libertad. No tenemos que someternos de esa manera. No hay persecución ni tribulación. No es la misma situación. Bueno, lo primero que debemos pensar, hermanos, es que el que perseguía en esa época y persigue hoy a la iglesia es el mismo. No ha cambiado. Y lo vamos a ver aquí en Apocalipsis. Es el mismo. Usa medios diferentes, pero es el mismo. Usando allá el Imperio Romano y hoy usa otros medios. Siempre se vive bajo un sistema. Ellos vivían bajo un sistema y hoy nosotros vivimos bajo un sistema que en la Biblia se llama ¿cómo? Ese sistema que va en contra de la voluntad de Dios. En la Biblia Él le dice el mundo, no améis al mundo,
en primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese mundo y ese sistema presiona demasiado. Nos hace ver como indispensables muchas cosas, como atesorables para que no tengamos dolor, para que no tengamos sufrimiento. Las atesoramos, las amamos, porque al someter nuestra voluntad a ellas, evitamos sufrir. Y el mensaje de hoy tiene que ver mucho con lo que hablé ahorita en la Santa Cena. Las abrazamos y las atesoramos porque de esa manera me siento yo amado. Estoy proveyendo yo mismo el medio por el cual me siento amado. Evito sufrir. Tenemos un concepto de lo que es estar bien, como le pasaba a estas iglesias. Pero el concepto de Jesús era diferente, como lo vimos, ¿no? Él les decía, creo que en la Odisea fue más claro, ustedes creen que están así, pero la realidad es que están de esta manera, porque Él ve otras cosas diferentes, Él no ve lo mismo que nosotros vemos. Y lo ve desde una perspectiva diferente, como vimos en el ejemplo de la introducción. ¿Suena similar entonces lo que vivimos quizás nosotros hoy a lo que pasaba en estas iglesias? Vivimos bajo un sistema que también presiona mucho y nosotros terminamos prefiriendo adaptarnos al sistema, pero el tema no es si nos salimos del sistema y nos vamos, no. El tema es que hacemos del sistema aquello indispensable para poder estar bien. Hacemos de lo que el mundo ofrece lo indispensable para poder estar bien, incluso llevándonos a ceder en cuanto a lo que el Señor ha determinado y ha dicho que nosotros debemos hacer. En ese entonces, como dije, estaba el tema de los gremios, por ejemplo. Estaba el tema del sincretismo. ¿Recuerdan estas iglesias que permitieron doctrinas falsas en medio de su congregación? Porque pues está bien, algunos piensan esto, algunos, pero no hay problema, todos podemos entrar en el mismo lugar. Otros la riqueza, diciendo eso es estar bien. Entonces vemos tan grande este sistema que no hay otra forma sino someternos a su gobierno. Pensamos, no hay otra manera. En la perspectiva que nosotros tenemos, eso es lo que pensamos, pero miremos, hermanos, la perspectiva de Dios, una perspectiva desde un lugar más alto, que es lo que nos narran estos versículos esta mañana. Así que vamos a ver esa perspectiva desde el trono celestial, y el título para el mensaje es El trono alto y sublime. El trono alto y sublime. Y el primer punto que quisiera mirar, hermanos, con ustedes es una mirada al trono y desde el trono celestial. Una mirada al trono y desde el trono celestial. En los primeros versículos que leímos esta mañana vemos que hay otra vez una voz allí que le habla a Juan. Él ha visto una puerta abierta y hay una invitación a Juan para que él suba, para que él vaya a otro lugar, para que pueda ver las cosas desde una perspectiva diferente y desde la dimensión correcta. Es necesario verlas desde una perspectiva diferente, hermanos. Estamos sumergidos aquí en el mundo y muchas veces cuando nosotros, recordaba cuando estaba preparando el mensaje, cuando uno va a hacer de pronto, a mí me gusta dibujar y creo que en un par de ocasiones tuve que dibujar algo grande, por ejemplo en un muro, y cuando uno empieza a dibujar en un muro, quizás por estar tan pegado a la pared en el detalle, pierde de vista el plano completo, y para poder ver si las cosas están quedando en el tamaño correcto, uno debe alejarse para poder ver si está pintando un rostro, si los ojos sí tienen la dimensión correcta. Eso es poder ver, porque nosotros estamos sumergidos acá, eso es poder ver desde otra perspectiva. Estamos sumergidos acá y muchas veces estamos metidos en los detalles y perdemos de vista la panorámica y la vista que el Señor dice que deberíamos tener. Nos centramos en el detalle de la hora y el Señor va a mostrarle a la iglesia las cosas desde una perspectiva celestial. Una iglesia sumergida en una hora donde hay presión y parece no haber opción. No nos sentimos presionados, pero hermanos, si lo pensamos detenidamente, el mundo nos presiona para que nosotros adoptemos su forma de pensar, para que adoptemos su manera de vivir. No nos están poniendo un revólver en la cabeza, pero sí nos están llenando de ideas
que nos hacen creer esto no está mal y podemos seguirlo. Pero para eso, hermanos, deben suceder algunas cosas y es lo que vamos a ver en estos versículos. Y lo primero es que él dice en el primer versículo: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Después de qué? Esta es la segunda visión de Juan. Él ya tuvo una. ¿Recuerdan qué vio en esa visión? A Jesús glorificado, al Rey en su gloria. Es esa gloria que vimos allá en el capítulo 1, donde se veía a Jesús con esta imagen que incluso causó temor en Juan. Él vio su gloria y tuvo miedo, pero él fue levantado, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Su mano, su diestra fue puesta sobre él y le dijo: no temas. Y ahora, después de esto, después de que él ha visto la gloria de Jesús, ha temido y ha sido levantado, ¿qué es lo que sucede? Su mirada, ¿en dónde está? Después de esto, en las cosas de arriba. ¿Qué vio él? Una puerta abierta en el cielo. Hermano, nosotros nos sumergimos acá y estamos esperando muchas veces que se abran muchas puertas, ¿no es cierto? Aquí en la tierra. Y muchas veces nos frustramos porque quizás no se abre la puerta que estábamos esperando. Pero no ponemos nuestra vista en el cielo, donde ya hay una puerta abierta para los creyentes. Juan tiene su mirada arriba. Pablo dijo: no pongan la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestro enfoque principal no está en el mundo. Algunos en las iglesias habían cedido a la presión buscando un bienestar, pero un bienestar acá en el mundo, buscando lo que se consideraba estar bien. Como cristianos hemos sido llamados a pensar de una manera diferente y a ver las cosas de una manera diferente, desde una perspectiva, y es desde la perspectiva de Cristo. Por eso se nos llama a que nuestra mente sea renovada constantemente, para que pensemos y veamos las cosas de la manera en que Cristo las ve y no como el mundo nos dice que son. Así que, hermanos, no pongamos nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestro gozo, nuestra paz en el mundo, sino en Dios. No en lo que tenemos, sino en Dios. Sea lo que sea que creamos que tenemos, ya sean bienes materiales o inmateriales, o incluso personas, porque ponemos también nuestra tranquilidad y nuestra plenitud en seguir a una persona. A veces esperamos, como decía, puertas abiertas acá para salir de situaciones, para dejar de sufrir, para mejorar nuestras condiciones, pero en Cristo, hermanos, la puerta abierta está en el cielo, porque la puerta es Él mismo. Y esa puerta está abierta para los que vencen. Una puerta como ninguna otra. Y ya está abierta para nosotros, hermanos. Debemos preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. La respuesta a esta pregunta nos ayuda a ver si la razón por la que hacemos las cosas está influenciada por la perspectiva terrenal, una ambición a tener más de esta tierra y no más de Cristo. Todo lo que hacemos dentro de lo que Dios permite debe ser un medio para cumplir con el propósito máximo que nosotros tenemos, o el fin máximo, y no puede convertirse, esas cosas no pueden convertirse en el fin. ¿Cómo sucede esto entonces? Entonces lo primero que estamos viendo es: nuestra mirada debe estar puesta arriba, en las cosas de arriba. ¿Y cómo puede darse esto? ¿Cómo pongo la mirada en las cosas de arriba? Lo primero que va a pasar es que él oye una voz. La primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: nuevamente está oyendo una voz, hermanos. Esa voz que él oyó allá en el capítulo 1. ¿Y qué nos muestra esto? Él reconoce la voz de Cristo. Para nosotros poder tener la mirada en las cosas de arriba, tenemos que reconocer la voz de Cristo, porque muchas voces están hablándonos al mismo tiempo y nos podrían hacer pensar o llevar nuestra mirada a cosas que en realidad no son las cosas de arriba, sino lo terrenal, y creer que es la voz de Cristo.
Lo primero que debemos hacer es reconocer la voz de nuestro Señor, sumergidos en una relación con Él. Cuando nosotros quizás tenemos una llamada por teléfono y es alguien con quien nos relacionamos, conocemos su voz, porque hemos tenido contacto con esta persona, porque ya distinguimos su timbre de voz. El timbre de voz de Cristo es voz de trompeta. Nosotros debemos reconocer su voz, oír su palabra constantemente, pero además recordemos, hermanos, qué pasó cuando oyó la voz en el capítulo 1, allá en el versículo 12, dice que vio uno semejante al Hijo del Hombre en medio de los 7 candeleros. Ese es Jesús en medio de la iglesia. Él voltea para ver la voz. Él volteó para ver la voz. La iglesia es parte de esa primera visión, allí está. Y esa voz, hermanos, hoy en día debe hacerse visible también en medio de la iglesia, porque Cristo está en medio de su iglesia. Él dice, me volteé para ver la voz, oí la voz y me volteé para ver esa voz. Y hoy la voz de Cristo en el mundo es la iglesia, porque es Cristo quien está en medio de ella. ¿Cómo podrían otros ver la voz de Cristo? La forma, hermanos, es cuando nosotros nos relacionamos como hermanos y nos amamos unos a otros como hermanos. Cuando en realidad vivimos como congregación. Si no es por nosotros, ¿de qué otra manera podría ser? Es Cristo en mí relacionándose con el otro y es Cristo en ustedes relacionándose conmigo, mostrando su amor y su cuidado, su paciencia y su corrección a través de nosotros. Así que cuando nosotros oímos la voz de Dios, la voz de Cristo, cuando leemos la Escritura, cuando escuchamos una prédica, pero ver esa voz es ver a mi hermano amándome o ver a Cristo amándome por medio de mi hermano. ¿Lo vemos así? ¿Me explico de lo que estoy hablando? Hermanos, por eso congregarse es tan importante. Por eso vivir como iglesia es importante. Congregarse, yo lo he dicho en otras oportunidades, y ese concepto tenemos que hacerlo crecer, porque congregarse no es solamente venir el domingo a la iglesia. Eso no es congregarse. Eso es una parte de congregarnos. Congregarnos es vivir como asamblea, vivir como grupo, vivir como uno, donde podemos expresar ese amor, o mejor, podemos ver el amor de Cristo, podemos ver la voz de Cristo actuando. Si yo oigo su voz y miro para todo lado y lo único que veo son mis compañeros de la oficina que no son creyentes, ¿dónde voy a ver la voz de Cristo? En nuestros hogares, nuestras relaciones, debe verse la voz de Cristo en mi actuar para con mi cónyuge, para con mis hijos. Si solo me veo con el cuerpo de Cristo, que es donde está Cristo, 2 horas a la semana, pues adivinemos qué perspectiva principalmente es la que nosotros vamos a tener. Así que lo primero, hermanos, es para poder tener los ojos, la mirada en las cosas de arriba, es oír su voz, pero que podamos ver también su voz, como hizo Juan aquí. Lo segundo, hermanos, es salir de este plano terrenal. ¿Qué le dice la voz a Juan en el primer versículo? Sube acá, sube acá. Una invitación a ver lo que no se puede ver a simple vista, una invitación a que Él salga de este espacio en el que nos movemos y vayamos allá a donde Él está. Obviamente, como vamos a ver, no fue un desplazamiento corporal, físico. Él dice que Él estaba en el Espíritu. Es una invitación a que veamos las cosas desde otra perspectiva, desde una perspectiva más alta. Estando al nivel de Juan, ¿recuerdan? En capítulo 1, ¿de dónde venía la voz que le habló a Juan? ¿Recuerdan de dónde venía la voz? Detrás de él. ¿No es cierto? Allá decía en el capítulo 1, oí detrás de mí una voz. ¿Dónde estaba Jesús?
Está con Él, aquí, porque Él está en medio de la iglesia. Pero ahora esa voz se oye ¿desde dónde? Desde arriba, porque le dice, sube acá, están en un nivel diferente, pero es la misma voz hablándole. Ese tema se preguntó en uno de los estudios que tuvimos, ¿por qué es importante que él haya señalado que esa voz estaba atrás, hermanos? Y creo que se refiere a esto, es el Señor mostrándonos que el mismo que está arriba en gloria a la diestra del Padre es el mismo que está aquí en medio de su iglesia y es el mismo que nos habla día a día. Es Cristo hablándonos. El que está sentado a la derecha del Padre en el cielo está con su iglesia cada día. Y aunque está en medio de la iglesia, Él desea mostrarnos las cosas desde la perspectiva de Él celestial. Para eso, hermanos, debemos dejar de centrarnos en este plano terrenal. Las circunstancias nos agobian, hermanos, nos encierran, nos hacen perder de vista realmente lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, porque nos sumergimos en nuestra situación. ¿O no nos pasa? ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? A mí me pasa. Viene una situación difícil y pareciera que no veo más sino la situación. Quedo como cegado y el Señor está diciendo, sube acá. A veces vemos lo del mundo como el medio para proveernos amor, como decía. Pero el Señor está llamándonos a que veamos una perspectiva diferente, ver las cosas desde la perspectiva de Cristo. Es una invitación a que podamos ampliar el plano de nuestra visión. Cuando vemos las cosas desde arriba, hermanos, toman otra dimensión diferente. Y además, cuando veamos realmente lo que Él le va a mostrar allí arriba, ¿no? Se ven diferentes a como las vemos estando acá. De hecho, si subimos a lugares altos, cuando nosotros nos asomamos, vemos a las personas como decimos de una manera como para expresar lo que nos parece, las vemos como hormigas, ¿verdad? Se ven desde otra perspectiva diferente, hermanos. Las circunstancias que atravesamos muchas veces las vemos completamente sumergidos en ellas, pero el que está en medio de la iglesia quiere que las veamos desde arriba y tomarán una dimensión diferente, hermanos. Eso nos debe llevar a que podamos descansar y confiar en Él. Lo que nos parece muy grande, insuperable o inmanejable, se va a ver de otro tamaño cuando lo vemos desde la perspectiva de Cristo. Para Él, ¿qué situación puede ser una situación inmanejable? Recuerden a los discípulos en la barca y Jesús se levanta con toda la tranquilidad para reprender el mar y al viento. La presión que teníamos de sujetarnos a cosas del mundo para estar bien y salir de esas situaciones, porque muchas veces, como perdemos esa perspectiva celestial, nos sumergimos en la situación y empezamos a buscar nosotros mismos salida a las situaciones, ¿no es cierto? Yo mismo, enfocado solamente en mi situación, empiezo a buscarle salidas desde mi razonamiento. Hermano, nos enfocamos tanto en ese detalle de la vida, en una situación de la vida, que perdemos de vista el plano completo. Así que el primer llamado que hace el Señor es sube acá, una invitación a ver desde otra perspectiva. Ahora, solamente Él tiene luz para poder dar esta revelación, porque Él dice ahí, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Solo Cristo tiene esa opción, ese don, esa facultad, porque Él es quien conoce bien las cosas. El motivo de la invitación es para que Juan vea una revelación de cosas que sucederán con el fin de mostrar que la situación que la iglesia está viviendo no es permanente. Él va a revelar cosas que van a pasar en el futuro, aunque también va a tratar cosas que ya pasaron y cosas que están pasando, como lo veremos. Pero principalmente el énfasis que él pone es, voy a mostrarte cosas que van a suceder después de estas. Voy a mostrarte cosas que van a suceder después de la tribulación de la iglesia y la persecución y que el mundo los presione. Porque su situación no es eterna. Su situación no es para siempre, hay cosas que vienen después. La iglesia se ve presionada por ese entorno cultural, el cual no se conforma al propósito y a la voluntad de Dios. Y la presión es muy fuerte. Al estar
firme se presentan situaciones difíciles de sobrellevar y pareciera que no hay salida. Pero Jesús va a revelarle que hay cosas que vienen después, hermanos. Todo esto es parte de lo revelado para mostrar desenlaces futuros de nuestra situación, y esto debería darnos esperanza. ¿Recuerdan que empezamos la introducción al libro de Apocalipsis, que es un libro de esperanza para la iglesia? Porque Cristo ha vencido, porque Él está en el trono. Así que Él va a mostrar esta situación para que nosotros podamos tener esperanza, hermanos, en medio de nuestras situaciones. Hoy somos presionados también por situaciones difíciles para que adoptemos las normas y la forma de ver del mundo. Si somos presionados, por ejemplo, más adelante como iglesias para que casemos a personas diferentes a como el Señor instituyó el matrimonio, y si no lo hacemos nos cierran nuestros establecimientos, ¿eso no es presión acaso? Para que nosotros nos adaptemos al mundo. ¿Y cuántas iglesias? Quizás, creo que ya ha pasado, ya hay iglesias que están cayendo en esto porque ellos prefieren mantener su bienestar, y para eso entonces es mejor ceder a la presión. Pero bueno, eso lo podemos ver de manera personal cada uno de nosotros. ¿Cómo yo estoy cediendo a la presión del mundo? ¿Cómo yo estoy cediendo a mis principios bíblicos para no perder lo que tengo? Así que, hermanos, cualquier situación que estemos pasando no es el estado de eternidad. A veces en medio de lo difícil quisiéramos que las situaciones pasaran ya y somos impacientes, queremos que todo se resuelva ya y lo difícil parece que no va a acabar, pero el Señor está diciendo que esa situación no es para siempre. Pareciera que no tenemos opción más que rendirnos a la forma de pensar y a la forma en que el mundo hace las cosas. Pero hermanos, Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna, ¿qué le dijo? ¿Recuerdan? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Si lo pensamos, nosotros diríamos, yo no puedo. Y eso es cierto, nosotros no podemos. Pero ¿sabe quién da la fuerza para eso? Cristo, Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, incluso la muerte tampoco sería el estado eterno para un creyente. Así que no hay situación difícil que sea un estado eterno para nosotros. Hay un después y Dios va a mostrar el futuro, aunque en medio de eso muestra cosas que han sucedido y que están sucediendo, pero mostrará cosas que sucederán para esperanza de la iglesia. ¿Quién puede revelar esto? Solo Dios. Él es quien lo revela. Apocalipsis 1, en el versículo 1 que dijo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Él es quien revela todas estas cosas. No hay revelación fuera de Dios. No hay adivinos, no hay profetas modernos que vaticinen circunstancias. Las va a revelar quien las planeó y quien hace que sucedan, quien las llevará a cabo, porque no hay quien las estorbe. Él las revela porque las conoce, y las conoce no porque ve el futuro, sino porque Él fue el que determinó el futuro, y el futuro de su iglesia es victoria en la victoria de Cristo. Así que hay esperanza, hermanos. A veces nos puede pasar, y esto no lo quiero decir, no vaya a pensar alguien, eso lo dice por mí, porque nos pasa a todos, somos muy susceptibles a eso. Creo que yo también caigo en eso que voy a mencionar. Nos pasa que nos gusta mucho un predicador y es fácil que caigamos en que si lo dice este predicador, todos los demás deben estar equivocados porque lo dijo él. Debemos tener cuidado con eso. El filtro es mi predicador. Si Dios obviamente usa siervos suyos para llevar su revelación, y hay hombres que han sido usados por el Señor y nos edifican mucho, eso es, así es. Él ha dado revelación a estos hombres para enseñarla y explicarla, pero a veces elevamos a estos hombres a la condición de infalibilidad. Perdóneme si no lo pronuncio bien, se me enreda la lengua, pero son infalibles. Y cualquier cosa que se diga contraria a lo que ellos han dicho debe estar mal. Así que debemos tener cuidado porque la revelación solamente viene por Dios. Él es quien habla su palabra.
Solo Dios, solo Él, y no porque conocía de antemano qué iba a pasar, sino porque Él lo ha determinado. Lo siguiente, hermanos, es que es un privilegio que no es para todos. Dice aquí el apóstol en el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu. Debo confesar, hermanos, que personalmente no alcanzo a comprender la totalidad de esta frase, o yo no sé si ustedes de pronto lo hacen. Y agradecería si de pronto alguno tiene como ya un entendimiento más preciso. Para mí se me hace difícil, la verdad, entender completamente a qué se refiere al decir que estaba en el Espíritu. Pero lo que observo es que se estaba completando la revelación por medio de visiones. Él está teniendo una visión y Juan deja claro que lo que él vio no fue en un traslado de su físico, de su carne, de su cuerpo. Él está en el mismo lugar, está en la isla de Patmos, de forma física está allí, sino que lo que ve es por un control de sus sentidos por el Espíritu Santo. Sus ojos y sus oídos ahora tienen la capacidad de ver algo mucho más grande que a simple vista no podría ver, solamente por el control del Espíritu Santo de sus sentidos. Yo no sé si recuerdan la historia de Eliseo, es Eliseo, ¿verdad? Quienes están sitiados y él está ahí con su siervo, y Eliseo está muy tranquilo, pero el siervo está bastante inquieto, preocupado, él siente que van a perecer, pero él ruega: Señor, abre sus ojos para que vea. Y eso sucede, la oración de Eliseo es escuchada y abren los ojos del siervo, y ahora que ve unas carrozas de fuego también alrededor de ellos. Solamente cuando el Espíritu Santo, Dios mismo, abre nuestros ojos, podemos ver las cosas. Ahora, aclaré que esto está siendo parte de la revelación de Dios terminada, o sea, ya nosotros no vamos a tener visiones para que Dios nos revele cosas, su palabra ya fue revelada completamente. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y lo que permite es que nosotros podamos ver su gloria a través de la revelación que le dio a estos hombres. El Espíritu Santo está en nosotros, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para que podamos ver y oír su voz. Nos revela su gloria, hermanos, en medio del diario caminar y en esta relación con el Señor. Así que es un privilegio que no es para todos. Si hoy podemos ver y salir de aquí esperanzados, motivados por lo que el Señor nos está mostrando, solo es posible porque Él ha puesto su Espíritu en nosotros. De otra manera, saldríamos exactamente igual. Algo tiene que suceder en nosotros, hermanos. O a menos de que de pronto nos hayamos distraído y no hayamos estado atentos, eso podría pasar. Pero algo tiene que suceder en nosotros cuando escuchamos la palabra del Señor y el Espíritu mora en nosotros. Él nos revela su gloria, su majestuosidad, nos revela la verdad y solamente es para los creyentes, no es un privilegio para todos. Hay un gobierno por encima de todo. ¿Qué es lo que ve Juan cuando él va allí a este lugar en el Espíritu? He aquí un trono establecido en el cielo. Hermanos, un trono, un asiento especial reservado para un monarca. Ellos conocían un trono, el del César, esta iglesia. No lo habían visto, pero podían sentir todo su rigor, todo su peso, toda su presión, y sienten que bajo ese trono, bajo ese monarca, no hay opción sino la de someterse, porque si no todo estará mal. Y perdónenme ser reiterativo, pero es que esto es importante. Juan ve un trono, y un trono representa gobierno y representa autoridad, y el trono que ve está arriba de todos los tronos, porque claramente él dice que era un trono que estaba en el cielo. Está por encima de cualquier trono que esté aquí en la tierra. Es celestial, es superior, está fuera de la tierra, está fuera del espacio y fuera del tiempo. No es como los tronos de la tierra de los hombres, los cuales son cambiantes. Este es el trono de Dios. Y cuando la Biblia habla del trono de Dios, el énfasis está, hermanos, en la trascendencia. Hay dignidad y hay un gobierno soberano, el de Dios, que está por encima, trasciende todo. No hay nada que lo afecte. Él es soberano. Así que, hermanos, esto nos va mostrando el panorama. Nosotros pensamos que deberíamos sujetarnos a cosas porque si no vamos a estar mal.
Pero aquel que nos ha llamado para ser parte de su pueblo, hijos suyos, es quien gobierna por encima de todo. Al ser mostrado arriba y decirle sube acá, resalta que es un gobierno trascendente, y trascendente se refiere a algo que va más allá de los límites establecidos, que tiene un alcance profundo y amplio, y el alcance del trono de Dios es infinito y eterno. Además, está fuera del espacio y fuera del tiempo. No es un trono que hoy está y mañana no, como si pasa con el de los hombres, que por poderoso que sea, llega un momento en que es sustituido. Así que la visión de ese trono y ese lugar connota eso, que es diferente y superior. Hermanos, este es el tema central del capítulo 4, el trono de Dios y lo que sucede allí en el trono de Dios, la perspectiva desde ese trono. Se menciona 14 veces la palabra trono acá en el capítulo 4, 14 veces. Es central en la descripción. Quizás por nuestra curiosidad podríamos centrarnos en los 4 seres vivientes y armar todo un estudio teológico alrededor de los 4 seres vivientes, pero el centro no son los 4 seres vivientes. El centro es el trono y el que está sentado en el trono. Así que, hermanos, este trono está allí, está siendo visto por Juan y ya ha sido visto por otros, ¿no es cierto? Isaías lo vio, él lo describe como un trono alto y sublime, y ese es el mensaje hoy, el título de nuestra prédica, el trono alto y sublime. Por más que acá exista un dominio que parece tener el control y al cual deberíamos someternos, hay uno superior en fuerza, en poder, en altura, en gloria y en perfección. No hay un gobierno como el de él, y no hay un gobierno que no se someta al de él. No hay trono terrenal que esté por encima de él. Así que esto es importante, hermanos, porque para una iglesia que se ve tentada a someterse para no sufrir, el Señor le revela un gobierno y un control superior. Se le muestra un trono con unas condiciones. Primero, que vamos a ver, está ocupado eternamente. Y segundo, todo está bajo el gobierno de este trono. Y veamos esa primera parte, que es nuestro segundo punto, el trono eternamente ocupado. Versículos 2 en la parte B. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Hay uno sentado allí en el trono, hermanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el trono no está vacío. El trono está ocupado. El trono no está vacío esperando a ver quién viene para tomar autoridad. No, allí hay uno sentado y siempre lo ha estado ahí y siempre lo estará. Los gobernantes de la tierra, por fuertes e inamovibles que parezcan, porque, hermanos, se levantan dinastías. Yo he estado mirando por ahí unos videos acerca del turismo en un país en el cual el gobierno empezó por su abuelo, siguió el hijo de él y ahora está el nieto. Y ya por el tiempo que ha transcurrido y por la forma como han sido ellos enseñados desde las escuelas, ya ellos ven a estos hombres casi como dioses y parecen gobernantes que no van a ser removidos de su lugar. Tenemos a nuestro país aquí vecino que también pareciera que empieza a entrar en esta misma tendencia, pero, hermanos, por grande y difícil que parezca quitar a un gobernante, no son eternos. El Señor es el único que tiene un gobierno eterno. El hombre siempre será removido. ¿Recuerdan en otra época cómo sucedía? Hoy nosotros votamos y se eligen por periodos de tiempo. Acá es 4 años y creo que se puede reelegir por otros 4. Allí en Venezuela son 6 años. Pero cuando estamos hablando de la época bíblica, sobre todo allí en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Los reyes iban ¿hasta cuándo? Hasta que morían. Y normalmente venía el hijo detrás de él. Y hasta que moría el hijo también. Pero sea de una forma o de la otra, nunca ha habido uno que ocupe ese trono eternamente. El gobierno, hermanos, que presiona
a nuestros hermanos con sus ideales allá en estos textos que vimos, que presionaba a nuestros hermanos con sus ideales, con sus normas de obligatorio cumplimiento, con su adoración de obligatoria cumplimiento también, ya no está, ya no hay un César allí. Y eso hizo parte del sueño dado a Nabucodonosor. ¿Recuerdan el relato allí en Daniel? Él era la cabeza de esa estatua de oro, Nabucodonosor, y era llamado Rey de Reyes. Pero el sueño, cuando lo interpreta Daniel, lo que le dice es que todos esos gobiernos serían cortados, todos serían desmenuzados por una roca no hecha de mano. Y eso habla de nuestro Señor Jesucristo, el gobierno que está por encima de todos, todos quitados de su lugar de autoridad. Hermanos, ahora nosotros también tenemos cosas que gobiernan en nuestro corazón, ¿o no? Se han enseñoreado y han querido tomar el lugar de Cristo. Hermanos, eso tampoco escapa al control de Él. También será desmenuzado. Eso que nos lleva a nosotros a obedecerle como esclavos, aunque ya no lo somos, será quitado también del trono de nuestro corazón y será ocupado completamente por Cristo. En el trono que está arriba de todos siempre ha habido uno sentado, hermanos, inamovible. No hay opción, ni poder, ni fuerza que lo pueda mover de allí. Isaías vio ese mismo trono y vio al mismo sentado. Faraón, quien era el gobernante más poderoso de la época, conoció de primera mano la autoridad del que estaba sentado en el trono. Y es el mismo que está viendo Juan, porque era el mismo, y de la misma manera el pueblo de Israel también conoció al que estaba sentado en el trono al ser liberados de este gobierno, de ese gobierno allá que los oprimía. Es el mismo que ve a Juan acá, hermanos. Un término central del libro de Apocalipsis es la esperanza. Pero en medio de tantas cosas que se viven, a veces la esperanza se siente como una teoría vacía. Nosotros decimos, pero esperanza, si mire todo lo que me está pasando a mí. La vida es frágil, el futuro es incierto, la situación política es inestable, ahorita hay guerras, pareciera que allá en Israel va a estallar una guerra compleja. Y entonces nos sentimos, ¿cuál esperanza? La salud se ve amenazada, el mercado laboral se ve complicado, el medio ambiente cada vez más contaminado. ¿Dónde está la esperanza? Hermanos, la esperanza está en que hay uno sentado en el trono, que es glorioso, que es perfecto y que nada de esas cosas escapan a su control. No hay ningún poder que pueda moverlo de allí ni interrumpir sus planes. Y sus planes, aunque no los veamos claramente, apuntan a que su iglesia sea glorificada para la gloria de Él. Hermanos, Él envió a su Hijo a morir por mí y por ti, para que pudiésemos estar con Él. Y así va a suceder, esté quien esté aquí al gobierno terrenal. Él nos ama y todo en nuestras vidas es usado para nuestro bien de acuerdo a su plan perfecto. Esa obra empezada en cada uno de nosotros está siendo llevada a cabo y se hará así hasta el final, hermanos, porque el que está sentado en el trono es quien dirige todo lo que sucede en la vida nuestra. El que está sentado ha planeado todo para su gloria y para compartirla con los suyos, con su pueblo. Ahora Juan se centra en un tema aquí y es el aspecto del que está sentado en el trono, ¿verdad? Él se concentra ahora en el aspecto del que está centrado en el trono. Y recordamos que Juan está poniendo en palabras algo que él está viendo y que no es fácil de describir para él. No sé si alguno pudo ver el programa La Luz de la Biblia este martes y allá hablábamos de que quizás es como si una persona de hace, no sé, 2000 años fuese traída acá hoy, la montamos en un avión, nos tomamos fotos con ella, con esta persona y participa de cosas de las que ellos no tienen aún. Y después lo devolvemos para que les explique a sus contemporáneos lo que vivió. Pues seguramente va a tener que utilizar palabras para describir de acuerdo a lo que ellos conocen. Y eso es lo que está haciendo Juan aquí.
Más que estar tratando de mostrar que la piedra de jaspe significa esto y que la cornalina significa aquello y enredarnos de pronto en esos detalles, es mostrar realmente la gloria de Dios, y es lo que él está tratando de describir aquí. Él está tratando de poner en palabras esto que está viendo y dar una descripción con cosas que ellos puedan o que nosotros podamos manejar en nuestra mente. Por eso usa la palabra semejante a, describiendo lo que ve usando una referencia mental conocida por él y los contemporáneos de algo hermoso, valioso, atesorable, admirable, y en este caso es esas dos piedras preciosas, jaspe y cornalina. Él compara el aspecto con esas piedras preciosas, majestuosas, y más que centrarse en querer dar características especiales de las piedras, el fin es describir la gloria de Dios. En Apocalipsis 21:11, hablando de la nueva Jerusalén, dice que está vestida de la gloria de Dios. Dice, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Qué quiere decir entonces cuando dice acá que es como piedra de jaspe y cornalina? Que es una piedra refulgente, brillante. Esa es la gloria de Dios. Quizás algunos podrían decir que se refiere entonces a esa luz inaccesible, a ese brillo que solamente puede provenir de él. Allí ya no hay luz solar, la luz es el mismo. Y está el Espíritu Santo, que también tiene una referencia allí a la luz. Así que, hermanos, está hablando de la majestuosidad de Dios. Juan transmite a sus lectores un sentido de majestad, belleza del aspecto de Dios, y de manera que la gloria de Dios es transmitida por medio de esas piedras, ofreciendo una belleza indescriptible. El trono de Dios es un lugar de poder y de autoridad. El trono de Dios es un lugar de majestad y honor. El trono de Dios es un lugar de soberanía y santidad. El trono de Dios es un lugar de alabanza, no por el trono en sí, sino por aquel quien lo ocupa y que está sentado en él, quien es majestuoso y glorioso. En el versículo 5, en la parte A, dice que salían relámpagos, truenos y voces. ¿Y a qué le recuerda inmediatamente? Al monte Sinaí, en Éxodo 19, cuando todo el pueblo está allí, y también sucede lo mismo. Es un trono dispuesto para juicio. La razón principal por la cual un rey se sentaba en el trono, no la única, era porque venía un momento de emitir juicio. Y como iremos viendo, la descripción de las cosas que vendrán después de estas tienen que ver con el juicio de Dios sobre la tierra. Él ha dispuesto su trono para el juicio, como lo dice Salmo 9:7 o Salmo 89:14. Es el juicio final. Y en la Biblia, los truenos y relámpagos se asocian con frecuencia a la presencia de Dios, especialmente en ese momento de revelación y juicio. En el monte Sinaí iba a revelar la ley, que también tiene que ver con el juicio, porque nosotros seremos juzgados por la ley de Dios. Esos fenómenos naturales entonces hablan de esto y se convierten en un lenguaje a través del cual Dios se comunica con la humanidad, con su pueblo o con los que no lo son, como pasó con Egipto, expresando su poder, su ira y su juicio. En Apocalipsis lo vamos a ver en otros lugares, si lo quieren revisar después, Apocalipsis 8:5, Apocalipsis 11:19 y Apocalipsis 16, versículos 17 y 18. Lo interesante de esos versículos es que esas voces, esos truenos y esos relámpagos estaban acompañados de un terremoto también. En cada uno de ellos hay un escenario que produce temor, como en el monte Sinaí. Moisés subió y recibió la ley. Así que ese juicio está ligado directamente a la ley de Dios, hermanos. Seremos juzgados bajo la ley de Dios. Y eso se asocia al temor porque el hombre no cumple la ley, no cumple los mandamientos, no tiene lo necesario para enfrentar ese juicio. Hay temor porque se reconoce la grandeza de ese soberano y se reconoce la inaccesibilidad a su presencia, porque no se tiene lo necesario para estar delante de él. Se sabe que se merece condenación, pero para quienes se nos permite ser conscientes de esto por fe, o sea, sin ver, tenemos esperanza porque nuestra
posibilidad no es por lo que hagamos, sino por Cristo, quien ya pagó por nosotros. En el trono de Dios, hermanos, también es un lugar de juicio perfecto. Y por eso vamos a ver también el otro aspecto que hay allí. Habla de un arco iris alrededor, semejante en aspecto a la esmeralda. ¿Y de qué nos habla el arco iris, o al menos qué viene a nuestra mente? Génesis, ¿verdad? El diluvio. El Señor hizo un pacto allí con Moisés y dijo: no destruiré nuevamente la tierra por agua, con inundación, con diluvio. Y este arco iris le recuerda al hombre que las promesas de Dios son firmes, que Él no traspasa sus promesas. Y si Él ha prometido que quienes vencieran con Él estarían sentados en ese trono, así será. Y la iglesia estará allí con Él, gobernando también y participando de su gloria. Ese arco iris habla entonces de la esperanza. Hermanos, en los siguientes versículos vemos la imagen real de lo que Moisés representó en el tabernáculo. En el lugar santísimo está allí la presencia de Dios, inaccesible, y hay ritos representando lo necesario para poder entrar a su presencia. ¿Recuerdan? Allá en Éxodo está el lugar santo y hay unos elementos allí de donde proviene la única luz del candelero que tiene 7 lámparas. Y aquí hay 7 espíritus, 7 antorchas que representan los 7 espíritus de Dios. Acá vemos entonces esas antorchas como ese único fuego, esa única luz para nosotros allí. En el atrio estaba el lavacro donde los sacerdotes, para oficiar y para servir en el tabernáculo, debían lavarse en él. ¿Recuerdan cuando Moisés construyó el templo? ¿Qué hizo allí? No era simplemente un lavacro, sino era un mar, llamaban allí. Y era una fuente llena de agua muy grande que estaba sostenida en 12 bueyes y se llamaba el mar de bronce. Era el lugar también donde se lavaban para poder oficiar allí delante del Señor. Así que en esta visión Juan está observando cómo las cosas determinadas por Dios no son caprichosas. Ese mar de vidrio allí representa ese mar allá donde ellos se lavaban, y también está allí la luz del Espíritu Santo, hermanos. Acá vemos que el tabernáculo era una representación de ese trono, y como veremos aquí hay 24 ancianos en esos 24 tronos en funciones sacerdotales y de reyes, los cuales han vencido y lo han hecho por la sangre de Cristo, por la victoria de Cristo, y porque han sido lavados por la sangre de Él, y porque fueron iluminados por el Espíritu Santo y lavados por la palabra de Dios, porque el agua en el lavacro representaba la palabra de Dios, por medio de la cual somos lavados. Así que, hermanos, esto es lo que se ve allí en el trono, pero nos falta una parte, y es ¿qué está bajo la autoridad de ese trono? Y pues ya lo sabemos, es todo, pero aquí está representado en algunas cosas que se mencionan aquí. Dios creó todo, y lo creó y lo dispuso de una forma en que todo lo glorifique. Toda la creación sujeta a sus leyes, a su gobierno, le glorifica, porque de esa forma muestra que reconoce quién es el soberano. Cuando yo digo, es que Dios es soberano, Dios es rey, pero yo quiero hacer lo que a mí se me antoja y no lo que Él dice, pues yo no lo estoy glorificando como rey, ¿no es cierto? ¿Qué rey es aquel a quien sus súbditos no le hacen caso? ¿Cuál gloria tiene ese rey? Entonces, Él está mostrando aquí que su gloria está dada cuando todo se sujeta a su autoridad. Y Dios puso al hombre como su representante y administrador en la tierra, y aquel que debía representarlo fue el que entró en rebeldía, el que no quiere sujetarse a su ley, el que no reconoce su autoridad, el que no glorifica mostrando que Él es el que gobierna, sino que quiere hacer lo que a Él le parece mejor. Pero acá vemos entonces que están estos 24 tronos, y la idea de un trono es que hay un cogobierno, pero son 24 tronos que no tienen igualdad al trono, están alrededor del trono central, todo gira alrededor del trono de Dios. Así que no son tronos que gobiernan de forma independiente, sino de una manera delegada y sujeta a ese trono central. Y en esos 24 tronos hay 24 ancianos. ¿Y quiénes son? Los versículos nos dicen quiénes son. Encontramos quizás en la escritura que nos diga quiénes son. De pronto podríamos ver algo en Mateo y en Lucas,
que dice Jesús a sus discípulos que se sentarán en 12 tronos y gobernarán con él, ¿no es cierto? Podrían ser, pero habla solo de 12. Hermanos, estos 24 ancianos son la representación del pueblo de Dios en su totalidad. El desacuerdo está en querer decir quiénes son. Principalmente todos coinciden en que es el pueblo de Dios representado allí, o la gran mayoría. Pero el tema es, las diferencias es en quiénes son. Y lo que debemos ver, hermanos, es que ese número 24 es la unión de dos números 12. Y el 12 es un número para hablar de conformación de una nación o de un pueblo. Y el 24 sugiere la formación de un pueblo que incluye entonces la unión de dos. El del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Fundamento de uno y el fundamento del otro. Los creyentes por fe del Antiguo Testamento, quienes veían a Cristo hacia adelante. Y los creyentes por fe del Nuevo Testamento, representados aquí por 12 ancianos cada uno. ¿Cuáles son esos 12 ancianos? Como dije, quizás los discípulos, los apóstoles, se puede ver con algo más de claridad, pero los del Antiguo Testamento no. Algunos dicen son los 12 patriarcas, otros dicen son los 12 profetas, pero profetas fueron más de 12. Y los patriarcas incluiría solamente al pueblo de Israel. ¿Y qué hacemos con Abel, por ejemplo? ¿O qué hacemos con aquellos hombres que se fueron con Israel, o aquellas personas del Antiguo Testamento que vemos que no son parte del pueblo de Israel, pero que también hicieron parte ahora del pueblo de Dios? No estarían representados en los 12 patriarcas. Así que hay un fundamento allí, y es la unión y el pueblo total de Dios, de la unión de los del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que creyeron por fe, como lo menciona Hebreos 11, hablando de los del Antiguo Testamento. Hermanos, el trono de Dios es un lugar de pureza. Solo los redimidos, aquellos a quienes se les ha concedido la justicia de Cristo, tendrán derecho a estar ante ese trono. Todos lavados por su palabra y aplicada por el Espíritu Santo. Y estos 24 son la representación de ese pueblo de allí en el trono. Son reyes y sacerdotes. Dios dijo que Él haría de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, una nación formada por el cumplimiento de su pacto. Y estos 24 que están allí son representantes de la nación, de esa nación de reyes y sacerdotes, bajo el gran sumo sacerdote y bajo el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso dice acá que tenían ¿qué? Vestiduras blancas y coronas de oro en sus cabezas. Las vestiduras hablan del oficio sacerdotal y las coronas de ese oficio como reyes. Así que, hermanos, tenemos aquí al hombre restaurado, la tierra ahora solo con personas redimidas y rendidas a la autoridad del soberano Dios. Todo nuevamente como debería estar allá cuando Él lo creó. El hombre sujeto a la autoridad de Dios. El pueblo de Dios presente ante el trono. El hombre a quien Dios le delegó autoridad y gobierno, ahora reconociendo esa autoridad. Pero llegamos a ese versículo 6 para ir terminando. Y es que hay 4 seres allí. 4 seres vivientes llenos de ojos, los cuales se van a describir un poco mejor en los siguientes versículos. Esos seres vivientes aparecen en Ezequiel 1. Esta mañana nuestro hermano leía Ezequiel 1 y tiene mucho que ver con esto que está viendo Juan acá. Y en Ezequiel 10:20 se dice, Juan dice, ahora conozco que son querubines. Hermanos, y los querubines son, aquí como dice, son seres que están llenos de ojos. No veamos esto como algo literal, seguramente es algo para mostrar una función como la que estamos viendo acá, y es que son vigilantes. Son los vigilantes de toda la creación, estos querubines. El número 4 en la Biblia habla de creación, los 4 elementos, los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones. En varias partes de la Biblia se hace referencia a las 4 esquinas de la tierra, y lo que simboliza es la totalidad de la creación y la soberanía de Dios sobre toda la tierra. Así que estos 4 seres vivientes tienen también cierta autoridad sobre la creación. Alguien lo mostraba así, aunque, hermanos, puede dejar algunas cosas para pensar, pero se los quería mencionar. El buey como el animal más poderoso entre los animales domésticos, porque eso lo va a decir
en el próximo versículo. El león, el más poderoso entre los animales salvajes. El águila, quizás también aquel animal que reina sobre los que vuelan. Y el hombre como mayordomo de la creación. Si esa fuera la idea, porque también otros hablan, recuerdan que en el tabernáculo las tribus se hacían alrededor del tabernáculo, pero en cada uno de los lados se menciona a una de las tribus como la principal. En este lado estará Dan, en este lado estará Judá, Rubén, creo que es Benjamín la otra, y dice, y al lado de ella estarán estos. Y algunos dicen que los estandartes de esas cuatro eran estas cuatro imágenes. Bueno, el caso es que sea una cosa o la otra, lo que sí es claro es que tiene que ver con la creación, pero lo que sí podemos ver es que en igualdad también, como los 24 ancianos, todos están bajo el gobierno celestial y habla de toda la creación bajo su gobierno. Así que quien está bajo la autoridad de quien está sentado en el trono, hermanos, es toda la creación, toda la humanidad, todo gobierno, todo principado, toda potestad. No hay nada fuera del gobierno de Dios, no hay nada que sea dominado en él por el capricho del hombre, no hay nada que el hombre pueda querer, esperar y que domine la voluntad de Dios. El propósito es glorificarlo a él, hermanos. Pero para que sea realmente su gloria revelada, no es una sujeción, nosotros debemos sujetarnos a él. Como dije ya, yo no puedo decir que un rey es glorioso si yo no me sujeto a sus normas. Pero la sujeción es una sujeción con gozo, y ese gozo proviene de que él, quien está sentado en el trono y gobierna todo, me ama. Y su gobierno no va desprendido, desligado del amor hacia nosotros. Que movido por ese amor envió a su Hijo, el cual pagó como sustituto por mí. Cuando perdemos de vista eso por las circunstancias, terminamos haciéndonos a nosotros mismos proveedores de nuestro amor. Por eso las iglesias caían en sujetarse a lo que consideraban necesario para estar bien, viviendo como ellos mismos proveedores de amor para ellos mismos y olvidando que Dios les ama y que está en gobierno de todas las cosas. Se hicieron dioses y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. No importa la situación, hermanos, debemos tener la convicción de que si hemos creído, Dios nos ama. Y que así veamos las cosas difíciles como José o como Job. Ellos después, o como tantos otros en la Biblia, al ver su soberanía, al ver su grandeza y volver a recordar que eran amados por aquel que lo gobierna todo, la esperanza, la paz, el gozo, el valor, la seguridad, vuelven a ellos por el amor de Dios. Así que, hermanos, aquel que nos ama es aquel que lo gobierna todo, y todo su gobierno no va desligado de ese amor hacia nosotros. Por difícil que la estemos pasando, debemos tener presente que Dios nos ama. No busquemos cosas para sentirnos amados. Él nos ama. Sintámonos amados. Eso nos llevará a vivir más tranquilos y más relajados, hermanos. La forma perfecta de demostrarlo fue en la obra de Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Padre amado, Dios, gobiernas sobre toda la creación. Tu gobierno es un gobierno inamovible, eterno, infinito, poderoso, glorioso, pero además perfecto. Y es un gobierno que no está apartado del amor tuyo. Amor que tú ya nos has concedido a nosotros y nos has permitido ver en la obra de Cristo. Has abierto nuestros ojos, has abierto nuestros oídos para que podamos conocer de tu amor. Y ahora somos llevados, Señor, a que tengamos esperanza en que aquel que lo gobierna todo nos ama, y que su gobierno también incluye el que todo el plan y todo lo que ha sido determinado por esta soberanía tuya, Señor, nos llevará a nosotros a estar en gloria contigo, que no hay nada que nos separe de esto, ni siquiera la muerte, la cual la vemos como algo sin solución, pero para nosotros no es un problema,
porque Cristo ha vencido y nosotros somos vencedores en Él. Señor, ruego para que cada uno de mis hermanos y yo mismo podamos tener esperanza en esto y que de esa forma cada vez menos estemos sujetos a tantas cosas o a tantas personas para sentirnos amados, lo cual nos lleva a estar en rebeldía delante de ti. Que podamos, Señor, vivir en gozo y en paz, seguros y sintiéndonos valiosos por el amor que tú das hacia nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.